Padre Pío advierte cuál es el pecado que arrastra almas al infierno más rápido que cualquier otro. Hay una imagen que persiguió al Padre Pío hasta el último día de su vida terrenal, una imagen que lo hacía despertar en medio de la noche, bañado en sudor frío, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. No era la imagen de un demonio con cuernos y cola bifurcada, no era la visión de las llamas del infierno lamiendo las paredes de alguna caverna oscura. Era algo mucho más perturbador. Era el rostro de un joven, un rostro que él conocía bien, un rostro que había visto cientos de veces al otro lado de la rejilla del confesionario, un rostro que, en el momento de su muerte, había quedado congelado en una expresión de terror absoluto al comprender, demasiado tarde, que ya no había más tiempo. Queridos hermanos y hermanas que nos acompañan en este canal de Vida de Santos Católicos, lo que voy a compartirles hoy no es una historia cualquiera, no es una leyenda piadosa adornada con el paso de los siglos, no es una exageración dramática diseñada para asustar a los niños. Lo que van a escuchar está documentado, está registrado en los archivos del convento de San Giovanni Rotondo, está preservado en los testimonios jurados de los frailes capuchinos que vivieron junto al Padre Pío durante décadas y sobre todo está confirmado por una fuente que ningún católico puede ignorar, la Santísima Virgen María en sus apariciones de Fátima. Antes de continuar, quiero hacerles una pregunta personal. ¿Desde dónde están escuchando este mensaje ahora mismo? ¿Están quizás en un pequeño pueblo de México, escuchando esto mientras preparan la cena? ¿O tal vez en un departamento de Madrid, a altas horas de la noche sin poder dormir? Quizás están en Argentina conduciendo por una carretera larga o en Colombia tomando un descanso del trabajo. Me encantaría saberlo. Déjenmelo en los comentarios, porque cada lugar desde donde nos escuchan representa un alma que necesita escuchar esta verdad urgente. Y si este tipo de contenido que revela las verdades ocultas de nuestra fe, que trae a la luz las enseñanzas más poderosas de los santos, tiene significado para ustedes, les pido un favor sencillo, pero muy importante. Tómense 2 segundos, solo 2, para darle al botón de suscribirse. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a seguir trayendo estas historias que la Iglesia ha documentado, pero que el mundo moderno parece haber olvidado deliberadamente. Ahora, respiren profundo, porque lo que viene a continuación va a sacudir los cimientos de lo que muchos creen saber sobre el pecado, la salvación y la misericordia de Dios. El Padre Pío de Pietrelcina no era un sacerdote común. Desde el momento de su nacimiento, el 25 de mayo de 1887, en el pequeño pueblo de Pietrelcina, Italia, había algo diferente en él. Su madre, María Giuseppa Di Nunzio, cuenta que desde que era un niño pequeño, Francesco Forgione, su nombre de pila, veía cosas que otros no podían ver. Conversaba con su ángel de la guarda como si fuera un amigo de juegos. Tenía visiones de la Virgen María que lo visitaba en su habitación y también veía a los demonios, criaturas horribles que intentaban atormentarlo desde su más tierna infancia. Pero fue en septiembre del año 1918, en el convento de San Giovanni Rotondo, cuando el cielo marcó a este humilde fraile capuchino de una manera que no se había visto en siglos. Mientras oraba ante un crucifijo
el Padre Pío recibió los estigmas, las 5 llagas de Cristo impresas en su propio cuerpo. Sus manos, sus pies y su costado comenzaron a sangrar de manera sobrenatural y durante los siguientes 50 años, hasta su muerte en el año 1968. Esas heridas nunca sanaron, sangraban constantemente, exhalaban un perfume inexplicable y servían como testimonio visible de que este hombre vivía conectado de manera única con el mundo espiritual. Pero los estigmas eran solo la manifestación externa de algo mucho más profundo. El Padre Pío poseía dones espirituales que desafiaban toda explicación natural. Podía leer las almas. Cuando una persona se arrodillaba frente a él en el confesionario, el Padre Pío podía ver con una claridad sobrenatural cada pecado que esa persona había cometido, incluso aquellos que el penitente había olvidado o que intentaba ocultar deliberadamente. Podía ver el estado espiritual del alma, si estaba en gracia o en pecado mortal, si estaba cerca de Dios o alejándose peligrosamente hacia el abismo. Imaginen por un momento lo que significaba esto. Imaginen tener la capacidad de ver, no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma, la realidad espiritual que se esconde detrás de cada rostro humano. Imaginen poder percibir las cadenas invisibles que atan a las almas, los venenos sutiles que las van matando lentamente, los caminos exactos por los que se deslizan hacia la perdición eterna. Esto era lo que el Padre Pío vivía cada día. Cada confesión era para él un viaje al campo de batalla espiritual más intenso que existe. Y después de décadas de escuchar confesiones, después de haber visto miles y miles de almas pasar frente a él, después de haber presenciado tanto la gracia como la condenación, el Padre Pío llegó a una conclusión que lo atormentó hasta el fin de sus días. Había un pecado específico, un pecado que, según su observación directa y su visión sobrenatural, arrastraba más almas al infierno que cualquier otro, un pecado que actuaba con una velocidad devastadora, destruyendo la vida espiritual en cuestión de días o semanas, un pecado que creaba una esclavitud tan profunda que muy pocos lograban escapar de sus garras, un pecado que, por su naturaleza misma, hacía que las almas huyeran del único remedio capaz de salvarlas. Ese pecado era la impureza. Ahora, es posible que algunos de ustedes estén pensando, ¿la impureza? ¿El pecado contra la castidad? Pero hay pecados mucho peores, el asesinato, por ejemplo, o la apostasía, o el odio. ¿Cómo puede ser la impureza el pecado más peligroso? Es una pregunta válida, y la respuesta del Padre Pío era profunda, documentada por los frailes que lo acompañaban, y revela una comprensión de la mecánica espiritual que pocos santos han articulado con tanta claridad. El Padre Pío no decía que la impureza fuera el pecado más grave en términos absolutos. No estaba comparando la malicia intrínseca de un pecado con otro. Lo que el Padre Pío observaba era algo diferente. Él estaba hablando de la eficacia destructiva. Estaba señalando cuál era el pecado que en la práctica arrastraba más almas a la perdición eterna, y su respuesta, basada en décadas de observación directa y visión sobrenatural, era inequívoca. La impureza era la autopista más rápida hacia el infierno. ¿Por qué? El Padre Pío explicó sus razones
en 3 puntos que los frailes registraron cuidadosamente y que hoy vamos a analizar en profundidad. La primera razón: la impureza mata la vida interior con una velocidad fulminante. Para entender esto, primero debemos comprender qué es la vida interior. La vida interior es esa dimensión invisible, pero absolutamente real de nuestra existencia, donde el alma se relaciona con Dios. Es el espacio donde ocurre la oración verdadera. Es donde sentimos el deseo de buscar a Dios, de leer las Escrituras, de participar en la Santa Misa con devoción genuina. Es donde experimentamos la paz que viene de estar en comunión con nuestro Creador. Es, en pocas palabras, el alimento espiritual del alma. El Padre Pío observaba que cuando una persona caía en el pecado de impureza, esa vida interior no simplemente se debilitaba, se paralizaba instantáneamente. Era como si alguien apagara un interruptor. De un momento a otro, el deseo de orar desaparecía. La Biblia, que antes podía ser fuente de consuelo y luz, se convertía en un libro seco y sin sentido. La Santa Misa, que debía ser el encuentro más sublime con Cristo, presente en la Eucaristía, se transformaba en una obligación pesada, algo que soportar en lugar de algo que celebrar. El Padre Pío usaba una imagen muy poderosa para describir esto. Decía que el alma en gracia es como un jardinero hermoso, bien cuidado, donde la oración es el agua y la gracia es la luz del sol. Pero cuando la impureza entra en ese jardín, es como un incendio repentino y devastador. No quema solo algunas hojas, destruye las raíces mismas, deja el terreno chamuscado, negro, incapaz de sostener vida. Y lo más terrible de esta destrucción es que la persona muchas veces ni siquiera se da cuenta de lo que ha perdido. Hay una especie de anestesia espiritual que acompaña al pecado de impureza. El alma pierde su sensibilidad, ya no puede distinguir entre la voz de Dios y el ruido del mundo. Se vuelve sorda a las inspiraciones del Espíritu Santo. Se vuelve ciega a las señales de providencia divina. Queda sumergida en una especie de niebla espiritual donde todo parece gris, donde nada tiene significado trascendente, donde la vida se reduce a la búsqueda de placeres inmediatos y a la evasión de incomodidades. El Padre Pío veía esto constantemente en el confesionario. Miraba los ojos de quienes se confesaban y podía ver la luz de su vida interior, parpadeando débilmente, a veces ya completamente extinguida, y sabía que un alma en ese estado estaba en peligro mortal, porque si dejas de desear a Dios, dejas de buscarlo, y si dejas de buscarlo, te estás perdiendo espiritualmente, aunque sigas asistiendo a misa por costumbre, aunque sigas llamándote católico, aunque sigas cumpliendo con los rituales externos de la fe. La segunda razón, la impureza, es profunda y únicamente adictiva. El Padre Pío no usaba la terminología psicológicamente moderna, no hablaba de dopaminas o de circuitos de recompensa cerebral, pero su descripción de la mecánica espiritual de este pecado anticipaba todo lo que la neurociencia moderna ha descubierto sobre la adicción. Él decía que la impureza era una cadena pesada que el demonio usaba para atar el alma, y describía cómo funcionaba esa cadena de una manera que cualquiera que haya luchado con este pecado reconocerá inmediatamente. El pecado de impureza crea un ciclo de vicios. Primero viene el placer temporal.
ese momento fugaz de excitación o satisfacción que el acto pecaminoso produce. Pero ese placer es mentira, es una falsificación de la felicidad verdadera, y tan pronto como termina, tan pronto como el momento pasa, el alma queda vacía, expuesta y profundamente herida. Lo que sigue es la vergüenza, una vergüenza aplastante que invade todo el ser. La persona se siente sucia, indigna, despreciable. Se odia a sí misma por haber caído otra vez. Promete que esta será la última vez, que nunca más volverá a caer. Pero aquí es donde la cadena se aprieta. Esa vergüenza, ese vacío, ese dolor interior que es tan intenso que la persona busca desesperadamente algo que lo alivie, y la manera más rápida de anestesiar ese dolor, la manera más fácil de escapar temporalmente de esa sensación horrible, es precisamente repetir el pecado, porque en el momento del acto la mente se distrae, el dolor se olvida, hay una ilusión momentánea de alivio, pero por supuesto, cuando el acto termina, la vergüenza vuelve más fuerte que antes, el vacío se hace más profundo, la autocondena se intensifica y el ciclo se repite una y otra vez, una y otra vez. Cada repetición hace que la cadena sea más pesada, más difícil de romper. El Padre Pío veía a estas almas encadenadas llegar al confesionario. Llegaban llorando, prometiendo cambiar, jurando que esta vez sería diferente, y el Padre Pío, con su visión sobrenatural, podía ver la cadena que las ataba, podía ver el demonio agazapado detrás, sosteniendo el otro extremo de esa cadena, sonriendo con malicia. Y lo más devastador era cuando esas mismas almas regresaban, semanas o meses después, rotas nuevamente, admitiendo que no habían podido romper el ciclo. Esta esclavitud espiritual es lo que hace que el pecado de impureza sea tan eficaz como arma del enemigo. No solo es un pecado, es un sistema de esclavización. Convence al alma de que la libertad es imposible, que el cambio es una ilusión, que la misericordia de Dios no puede extenderse a alguien que ha caído tantas veces de manera tan vergonzosa en la misma falta. Esta autocondena, alimentada por el ciclo adictivo, es lo que verdaderamente sella el destino del alma si no se rompe. La tercera razón, la impureza lleva inevitablemente a evitar la confesión. Y esta es la trampa final, el golpe mortal, el mecanismo que convierte un pecado grave en una sentencia de muerte espiritual. El Padre Pío lo expresó con palabras que deberían grabarse en la memoria de todo católico. Quien cae en este pecado comienza a huir de la confesión, y quien huye de la confesión está perdiendo su alma. Pensemos en la psicología de este pecado. Es un pecado que generalmente se comete en secreto, es intensamente personal, genera una vergüenza profunda, visceral, casi física. Cuando una persona cae en la impureza, el demonio inmediatamente susurra dos mentiras en su oído. La primera mentira: eres demasiado sucio para que Dios te perdone. Has caído demasiadas veces, tu pecado es demasiado vergonzoso. Dios no puede amar a alguien como tú. La segunda mentira: no puedes decirle a un sacerdote lo que has hecho. Es demasiado humillante. El sacerdote te va a juzgar, te va a despreciar, se va a escandalizar. Aquí está la tragedia. Muchas almas creen estas mentiras. La vergüenza es tan intensa,
El miedo a articular el pecado en voz alta es tan paralizante que la persona comienza a posponer la confesión. Voy a esperar a que esté verdaderamente limpio, se dice a sí misma. Voy a esperar hasta el mes que viene, cuando esté seguro de que no voy a volver a caer otra vez. Pero el pecado es tan adictivo, la persona cae nuevamente antes de esa fecha, y ahora la vergüenza se duplica. Ahora tiene que confesar no solo el pecado, sino también su fracaso en ir a confesarse antes. La carga se hace más pesada, la confesión se pospone aún más. Y así pasan los días, las semanas, los meses, a veces los años. El alma permanece en estado de pecado mortal, separada de la gracia santificante, vulnerable a la muerte espiritual eterna, todo porque no puede superar la barrera de la vergüenza para entrar al confesionario. Esta es la trampa letal. La confesión es la sala de emergencias espiritual. Es el camino inmediato de regreso al estado de gracia. Es el único lugar donde las cadenas de adicción pueden romperse y la vida interior puede ser resucitada instantáneamente. Pero el pecado de impureza hace que el alma sienta tanta vergüenza que evita precisamente el remedio diseñado para curarla. El Padre Pío usaba una imagen poderosa. Es como un soldado gravemente herido que se niega a entrar al hospital porque está avergonzado del estado de su uniforme. La negativa a buscar ayuda médica garantiza la muerte. Ahora, queridos hermanos, llegamos al momento más impactante de este mensaje, al episodio documentado que solidificó para siempre la convicción del Padre Pío sobre la urgencia de esta advertencia. Es una historia que sacudió al convento de San Giovanni Rotondo hasta sus cimientos, una historia que el Padre Pío nunca pudo olvidar, que lo atormentó durante años y que lo impulsó a ser aún más contundente en sus advertencias sobre este pecado específico. Había un joven que frecuentaba el confesionario del Padre Pío. Era conocido por los frailes, era parte de la comunidad y tenía una relación cercana con el santo, pero este joven estaba atrapado en el ciclo de la impureza. Venía a confesarse, recibía la absolución, salía con buenas intenciones, pero luego caía nuevamente en el mismo pecado. El Padre Pío, viendo el peligro con sus ojos espirituales, advertía al joven una y otra vez. Le hablaba con amor paternal, pero también con una urgencia que rayaba en la desesperación. Le explicaba la naturaleza volátil del pecado. Le recordaba que la vida es frágil, que nadie tiene garantizado el mañana, que la muerte puede llegar en cualquier momento sin previo aviso. Pero el joven sufría de una aflicción espiritual que es epidémica en nuestra época, la presunción. Presumía de la misericordia de Dios, amaba la idea de Dios, pero amaba más los placeres temporales del mundo. Cuando el Padre Pío le urgía a romper el ciclo inmediatamente, el joven sonreía, quizás con un toque de arrogancia, y respondía: «No se preocupe, Padre, sé que estoy pecando, pero me confesaré después, todavía tengo tiempo». Esas palabras, «todavía tengo tiempo», ¿cuántas almas han pronunciado esa frase antes de caer en la eternidad? El joven creía en su propio futuro, asumía que la gracia de la confesión siempre estaría disponible para él, que podría seguir pecando y confesándose indefinidamente y que tendría la oportunidad de arrepentirse genuinamente justo antes de morir. Pero la vida, como el Padre Pío repetía constantemente, no viene con garantías.
Un tiempo después, los testimonios no especifican exactamente cuánto tiempo, pero sugieren que fue repentino e inesperado. El joven murió trágicamente. Los detalles exactos de su muerte se han preservado o quizá fueron deliberadamente omitidos por respeto a la familia. Lo que sí se preservó en los testimonios de los frailes capuchinos, particularmente los registrados por Fray Tarciso de Cervinara, fue lo que sucedió después. El Padre Pío era conocido por tener visiones de las almas inmediatamente después de su paso de este mundo al siguiente. Tuvo una visión de este joven en el momento de su juicio particular. Lo que vio lo destrozó. Vio el alma del joven de pie ante Dios, pero no era el encuentro de amor y misericordia que podría haber sido. El alma estaba todavía manchada por el pecado de impureza, estaba pesada por las cadenas de sus caídas repetidas, y estaba marcada por algo quizá peor que el pecado mismo, la presunción arrogante que siempre habría tiempo para arrepentirse después. El después nunca llegó. Cuando la visión terminó, el Padre Pío estaba devastado de una manera que los frailes nunca habían presenciado. No era el sufrimiento tranquilo que a menudo caracterizaba al santo, no era la resignación paciente con la que llevaba los dolores de los estigmas. Esto era dolor crudo, inmediato, visceral. El Padre Pío se retiró inmediatamente a su celda, cerró la puerta con llave y permaneció allí durante horas, completamente destrozado. Los frailes que pasaban por el pasillo podían escuchar sus sollozos ahogados a través de la puerta, podían oír sus gemidos de angustia, no se atrevían a interrumpir, pero tampoco podían alejarse. Permanecían cerca, orando, sin saber qué catástrofe espiritual había presenciado su hermano. Cuando finalmente emergió, el Padre Pío estaba irreconocible. Sus ojos estaban rojos e hinchados por el llanto. Su rostro estaba pálido, demacrado, como si hubiera envejecido años en cuestión de horas, y repetía las mismas palabras una y otra vez. A cualquier fraile que se atreviera a preguntarle qué había pasado, ¡qué tragedia, qué tragedia, qué tragedia, qué tragedia! La tragedia no era la muerte física del joven. La muerte física viene para todos eventualmente. La tragedia era que había muerto fuera del estado de gracia. Había ignorado la advertencia urgente y específica dada por un santo que podía ver la realidad espiritual. Había confiado en el después y el después nunca llegó. Este episodio documentado confirma la física espiritual que el Padre Pío enseñaba. La impureza es letal porque combina una destrucción espiritual intensa con el autoengaño que lleva a evitar el único remedio. La historia de este joven se convirtió en un ancla oscura y permanente para el ministerio del Padre Pío, impulsándolo a ser aún más firme en sus advertencias sobre este pecado específico. Ahora es absolutamente crucial notar que la experiencia personal y la visión espiritual del Padre Pío no estaban aisladas. Su advertencia se alinea perfectamente con uno de los mensajes más famosos y estremecedores entregados directamente desde el cielo en el siglo XX, el mensaje de Nuestra Señora de Fátima. En el año 1917, la Santísima Virgen María apareció a 3 pastorcitos en Fátima, Portugal: Lucía, Francisco y Jacinta. Fueron testigos de apariciones que la Iglesia Católica
ha declarado dignas de fe, y cuando la Virgen les habló sobre el destino de las almas, hizo una declaración que confirma directamente la observación del Padre Pío. La hermana Lucía, la visionaria que sobrevivió más tiempo, registró las palabras de la Madre de Dios, una frase que hace eco exacto del consejo del santo. Van más almas al infierno por pecados de impureza que cualquier otro pecado. Deténganse un momento a considerar la magnitud de esta coincidencia, o mejor dicho, de esta convergencia providencial. Un humilde fraile capuchino, encerrado en un pequeño confesionario en el sur de Italia, observando las almas durante décadas, llega a la conclusión de que la impureza es el pecado más eficaz para arrastrar almas al infierno. Simultáneamente, a cientos de kilómetros de distancia, en un campo remoto de Portugal, la Reina del Cielo aparece a 3 niños campesinos y les entrega exactamente el mismo mensaje. Las autoridades espirituales, los santos y la Santísima Madre estaban unidos en este punto. Este pecado representa la mayor amenaza espiritual de la era moderna. Pero, ¿por qué? ¿Por qué este pecado es tan devastador, más allá de las 3 razones que el Padre Pío articuló? Profundicemos aún más en la dinámica espiritual. La impureza es letal porque destruye fundamentalmente la libertad interior. Cuando el alma está pura, es ligera, libre, orientada hacia la verdad. Cuando está impura, se convierte en esclava de sensaciones fugaces. La persona pierde la capacidad de hacer elecciones verdaderamente libres, está constantemente siendo jalada hacia atrás por el peso del deseo y del hábito. La verdadera libertad no es la capacidad de hacer lo que queremos. La verdadera libertad es la capacidad de elegir el bien, y la impureza destruye precisamente esa capacidad. La voluntad se debilita, se vuelve incapaz de elegir lo que sabe que es correcto, incluso cuando lo desea desesperadamente. Además, este pecado alimenta el vicio más peligroso de todos, el orgullo. ¿Cómo puede la impureza alimentar el orgullo? Parece contradictorio, pero la conexión es profunda y sutil. El pecado de impureza crea necesariamente una vida de secreto y doble estándar. La persona que lucha con este pecado frecuentemente aparenta ser virtuosa y devota por fuera, pero alberga un mundo secreto de vicios por dentro. Esta necesidad de secreto fomenta la hipocresía, y la hipocresía es el alimento del orgullo. El alma aprende a vivir una mentira, se convence de que su vida privada no tiene impacto en su devoción pública, desarrolla una habilidad peligrosa para compartimentar, para separar su yo público de su yo secreto, y esta división, este vivir en 2 mundos simultáneos, es una forma sutil pero profunda de orgullo, la creencia de que no puede engañar a Dios o al menos posponer indefinidamente el enfrentamiento con la verdad. El Padre Pío veía esta doble vida como un veneno lento y corrosivo que eventualmente endurece el corazón contra todo crecimiento espiritual genuino. El corazón endurecido se vuelve indiferente, y esta indiferencia es lo que los escritores espirituales llaman tibieza. La tibieza es el estado donde el alma no está ni caliente ni fría, simplemente es indiferente a las cosas de Dios. La naturaleza constante y repetitiva del pecado de impureza, seguida por la vergüenza, entorpece la conciencia.
La persona deja de luchar, deja de importarle, entra en un estado de adormecimiento espiritual, un sueño profundo del alma. Está físicamente viva, pero espiritualmente dormida, sin responder a los llamados de la gracia. El Padre Pío advertía que el alma en este estado no puede mirar a Dios. La pureza es necesaria para ver a Dios, como nos dicen las Escrituras. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La impureza nubla la visión espiritual, hace que la idea misma de Dios, su santidad, su bondad, su luz, sea insoportable. El alma encuentra la oscuridad más cómoda que la luz, y así comienza a huir activamente de la luz de la verdad y de la gracia. Este es el ciclo de ruina que el Padre Pío pasó su vida combatiendo en el confesionario. Es una imagen aterradora, una autopista rápida hacia la separación eterna de Dios. Pero el Padre Pío no era solo un profeta del juicio, no era simplemente un mensajero de advertencias sombrías, era un médico de almas, era un santo de la esperanza, la misericordia y la resurrección espiritual. Así como advertía sobre el peligro, también proporcionaba los remedios claros, inmediatos y poderosos necesarios para romper las cadenas y reclamar la libertad espiritual. Es absolutamente vital que no concluyamos con desesperación, sino con la esperanza práctica que el Padre Pío ofrecía a cada penitente que pasaba por su confesionario. El remedio del Padre Pío para la impureza no era solo un acto grandioso, sino una rutina disciplinada y consciente de guerra espiritual. El Padre Pío enseñaba que, dado que este pecado ataca todo el sistema espiritual, la lucha debe utilizar todas las armas disponibles para la Iglesia. El primer paso, el más crítico, es la confesión frecuente. Esto no es negociable. Si el pecado de impureza te hace evitar la confesión, entonces la cura es correr al confesionario inmediatamente después de una caída, o incluso cuando sientas que la tentación te está abrumando. El Padre Pío enseñaba que el poder del sacramento es inmenso. No solo perdona el pecado pasado, inyecta una dosis fresca de gracia, restaurando el sistema inmunológico espiritual y fortaleciendo la voluntad contra la próxima tentación. El Padre Pío urgía a las personas a confesarse, no solo mensualmente, sino semanalmente si era necesario, especialmente cuando luchaba contra un hábito profundamente arraigado. La frecuencia de la confesión es lo que rompe el ciclo de vergüenza y procrastinación, fuerza al alma a salir a la luz, donde la oscuridad no puede sobrevivir. La segunda arma esencial es el rosario diario. El Padre Pío llamaba al rosario mi arma contra las fuerzas del mal. El rosario, rezado con atención, es un escudo poderoso contra la tentación porque dirige la mente y el corazón hacia la pureza de la Santísima Virgen María y hacia la vida de Cristo. Es un acto concreto de apartar la mente del ruido distractor y dirigirla hacia la contemplación. Cuando el alma está enfocada en los misterios del rosario, la tentación pierde su poder. Es como encender una luz brillante en una habitación oscura. Las sombras simplemente desaparecen. Tercero, el Padre Pío insistía en huir de las ocasiones de pecado. Este es quizá el consejo más práctico y también el más difícil de seguir. El Padre Pío sabía que la fuerza de voluntad sola frecuentemente no es suficiente. Si sabes que cierto lugar, cierta persona,
cierto tipo de medio de comunicación o cierto momento de ociosidad te lleva a la tentación, debes cortarlo completamente. El Padre Pío enseñaba que no debemos jugar con la tentación, no debemos ver cuán cerca del abismo podemos caminar sin caer. Si te paras demasiado cerca del borde del precipicio, eventualmente vas a caer. La lucha por la pureza frecuentemente no se gana confrontando el pecado de frente, sino evitando las circunstancias que hacen posible el pecado. Esto requiere honestidad brutal consigo mismo, requiere valentía y requiere la disposición de hacer cambios reales y concretos en la vida diaria, cambiar rutas, cambiar círculos sociales, eliminar el acceso a ciertos medios de comunicación. Cuarto, el Padre Pío fomentaba la adoración del Santísimo Sacramento. Pasar tiempo en la presencia real de Jesús en la Eucaristía es como colocar el alma bajo una lámpara solar espiritual, limpia la vida interior, restaura la sensibilidad espiritual y llena el vacío que el pecado de impureza explota. La adoración eucarística es un acto silencioso pero poderosísimo de recibir gracia. Fortalece la voluntad y hace que el alma sea más resistente a la tentación. Muchos santos han testificado que una hora de adoración puede lograr más que días de esfuerzo humano. Y finalmente, el Padre Pío siempre terminaba con el mensaje supremo de esperanza y misericordia divina. No importa cuán oscura sea la lucha, no importa cuántas veces la persona haya caído, el Padre Pío recordaba a cada penitente la capacidad infinita del perdón de Dios, con la convicción profunda de un hombre que ha visto el rostro de Dios, decía: no tengas miedo, ningún pecado es más grande que la misericordia de Dios. Esta es la gran verdad que debe anclar nuestros corazones. El pecado de impureza es, sin duda, un asesino espiritual devastador. La advertencia del Padre Pío debe tomarse con la máxima seriedad, pero el poder de la misericordia de Dios es infinitamente más grande que el poder de cualquier pecado o cualquier adicción. La clave es simplemente volver, correr al confesionario, tomar el rosario, pelear la buena batalla con las armas de la gracia que el Padre Pío defendía con tanto celo. La tragedia no es caer, la tragedia es quedarse en el suelo por vergüenza y rechazar la mano de la misericordia que se extiende desde el confesionario. Tomen la advertencia del Padre Pío como un llamado urgente a la acción, pero también su promesa de misericordia como la garantía definitiva de victoria. La batalla por la impureza es difícil, es quizá la batalla espiritual más intensa de nuestra época, especialmente en un mundo saturado de imágenes impuras y tentaciones omnipresentes, pero con la gracia de Dios, la libertad y la santidad están siempre al alcance. Queridos hermanos y hermanas de Vidas de Santos Católicos, hemos llegado al final de este mensaje, pero el mensaje mismo nunca termina. Vive en cada decisión que tomamos, en cada tentación que enfrentamos, en cada vez que elegimos entre la luz y la oscuridad. El Padre Pío nos mira desde el cielo, intercediendo por nosotros, suplicando que escuchemos la advertencia que Él pronunció tantas veces, y la Santísima Virgen María, que confirmó esta verdad en Fátima, extiende su manto protector sobre todos aquellos que acuden a ella en busca de pureza y libertad. La pregunta ahora es: ¿qué harás con lo que has escuchado hoy? Si estás luchando con este pecado, no desesperes, no te condenes, pero tampoco pospongas. No digas después, como aquel joven,
cuya historia atormentó al Padre Pío. El después no está garantizado. El momento es ahora. La confesión está esperando. La misericordia está disponible. Las cadenas pueden romperse hoy. Si conoces a alguien que está atrapado en esta lucha, comparte este mensaje con ellos. A veces las palabras de un santo pueden penetrar donde nuestras propias palabras fracasan. Y si has sido bendecido con el don de la pureza, no te enorgullezcas. Ora por aquellos que luchan, intercede por ellos, porque la gracia que te sostiene a ti es la misma gracia que puede liberarlos a ellos. Que el Padre Pío interceda por todos nosotros, que la Santísima Virgen María, la Inmaculada, nos cubra con su manto de pureza, y que Jesucristo, cuya misericordia no tiene límites, nos conceda la gracia de la santidad. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si crees que estas verdades necesitan ser escuchadas por más personas, te pido que compartas este video, dale like, suscríbete en nuestro canal Vida de Santos Católicos 19 y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos mensajes. Juntos estamos trayendo a la luz las verdades que el mundo moderno ha olvidado. Juntos estamos redescubriendo la sabiduría de los santos. Juntos estamos caminando hacia la santidad. Hasta el próximo mensaje. Que Dios los bendiga y los guarde por siempre.